desde farmacológicos, ¿no es cierto?, hasta, digamos, enfermedades. Vean ustedes, puede ser fatal, ¿no es cierto? Acá lo importante es que la hipertermia no se trata con inhibidores de los coxos o de los coxos, ¿no es cierto? Estos, o sea, la aspirina, la paracetamol, etc. Estos se tratan solo con datos y intestinos. Miren ustedes la cantidad de enfermedades o trastornos que pueden estar asociados a la hipertermia, ¿no? Fenotecinas, bifenolas, vitaminas, anticolinérios, el ejercicio, por ejemplo, cuidado con los niños y los ancianos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se trata? Ya les dije. Entonces, vean ustedes la distinción entre fiebre, hiperpiresia y hipertermia. Les van a ver acá, ¿no es cierto?, con sus características, ¿no? Respuesta antipiréticos generalmente positiva, respuesta pública nula que también se puede dar con los fieros, y en la hipertermia es prácticamente nula. Vamos a pasar a otro capítulo que se llama la fiebre de origen desconocido. En el año 1961, los doctores Peter Stock y Besson publicaron un artículo, ¿no es cierto?, de 100 casos de pacientes que presentaban fiebre cuyo origen no estaba claro. Y se lo llamó fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Eso es más o menos la característica de esta definición. Sin embargo, los criterios que abarcaban, digamos, este síndrome se caracterizaban por lo siguiente. Primero, una temperatura de 38.3 grados, ¿no es cierto?, una fiebre persistente sin diagnóstico al menos 3 semanas, ¿no?, y ausencia de diagnóstico tras una semana de estudio ambulatorio inteligente y exhaustivo por 3 días de investigación hospitalaria. Entonces tenemos acá los criterios que en ese momento, digamos, se determinó. Ahora bien, como no aparecía, digamos, más investigaciones, todo esto ya se sistematizó y se estrategizó. De tal manera de que ahora se habla, por ejemplo, de la fiebre de origen desconocido clásica, que es la que hemos mencionado, la fiebre de origen desconocido nosocomial, aquella que se produce dentro del hospital, la fiebre de origen desconocido neutropénica en pacientes inmunodeprimidos que tienen neutropenia, y la fiebre de origen desconocido asociada a VIH. Muchos autores actualmente, digamos, han reforzado esta clasificación. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo el artículo de ustedes anterior, ellos proponen otra clasificación para la fiebre de origen desconocido. Y esta es la otra clasificación. Ya ustedes, la fiebre de origen desconocido clásico, la fiebre de origen desconocido asociada a los cuidados de la salud, ¿no?, que se clasifica en pacientes de cuidados intensivos, pacientes no de cuidados intensivos, pacientes posoperados. Y luego la fiebre de origen desconocido de inmunocomprometidos, los pacientes neutropénicos, los pacientes con VIH, con HIV, etc. Y el FOD asociado a los viajeros. Entonces, puede ser un poquito más amplio, pero como les digo, la mayor parte de los autores todavía, digamos, conservan la clasificación de la fiebre de origen desconocido tradicional. Por eso, la fiebre de origen desconocido clásico que hemos hablado, fiebre durante más de 3 semanas sin causa identificable después de 3 días de evaluación en el hospital o más de 3 consultas externas. Esta es la nueva definición de fiebre de origen desconocido clásica. ¿Ya? No se olviden, ¿no es cierto? Acá tenemos qué categorías se encuentran: infecciones, enfermedades malignas, enfermedades por AGA, por causas aceleras. Entre las infecciones, nosotros somos un estadístico. Entonces, tuberculosis, absceso, enfermedades malignas, linfomas, leucemia, enfermedades vasculares, del colágeno, artritis reumatoidea crónica, arteritis, peritonitis reumatosa, controsa, drogas, antimicrobianos, sulfas, penicilinas, antihistamínicos, AINES, anticoagulantes. Es decir, ven ustedes la cantidad de eventos que están relacionados en categorías y que están asociadas a la fiebre de origen desconocido. Esa es la cantidad. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre de origen desconocido, tenemos que abordar y aplicar todas estas probabilidades dependiendo de qué los factores de para que tengan una idea, ¿qué pasó en la década del 50-60? Puede ser
eran las mayores causas de fiebre de origen desconocido? ¿No es cierto? Las mayores causas eran los procesos infecciosos, miren ustedes. En esta época, ¿cuáles son las causas más importantes de fiebre de origen desconocido? Sin diagnóstico. La tecnología ya nos ha permitido descubrir muchas causas que antes no se conocían. Y lo único que queda es lo que prevalece actualmente. ¿Ya? La fiebre de origen nosocomial, la fiebre mayor de 38 grados, tomada en varias ocasiones, que al momento del ingreso no presentaba infección estaba incubando grado, ¿no es cierto? Que el paciente está hospitalizado en cuidados agudos por más de 48 horas, ¿no es cierto? Y que la evaluación diagnóstica de 3 días, incluyendo 2 días de cultivo, tiene que no vuelva a establecer un diagnóstico. Esos son los criterios de la fiebre de origen nosocomial, ¿no es cierto? Ustedes van a ver muchas causas no infecciosas también puede haber, y la fiebre de origen neutropénica. La fiebre de origen neutropénica es aquella fiebre que se caracteriza porque se presenta en pacientes que tienen una neutropenia. ¿No es cierto? Los neutrófilos, ustedes se acuerdan, es aproximadamente el 60-70% del porcentaje de la cantidad de los leucocitos. Cuando esto va, sobre todo, a cifras menores de 500 células por mililitro, estamos hablando de neutropenia. En ese punto de corte, el sistema inmunológico es incapaz de contener las infecciones. Entonces, acá ustedes van a ver los criterios. Fiebre con recurrente de neutrófilos inferior a 500, o en el que se prevé un descenso de SDL en unos días. El diagnóstico se plantea como una diagnóstico específica después de 3 días de estudio, incluido por lo menos 2 días de incubación de cultivos. Y la fiebre asociada al VIH es aquella fiebre que se presenta en aquellos pacientes que tienen VIH y que no se ha podido determinar el diagnóstico bajo estos criterios. Fiebre durante más de 3 semanas, ¿no es cierto? O más de 3 días en pacientes internacionados con infección de la pulmonar. Si el diagnóstico sigue siendo dudoso después de la evaluación cuidadosa. ¿No es cierto? Las causas, ven ustedes, las causas de fiebre asociada al VIH. En primer lugar, leucocystis genowesi, ¿no es cierto? Citomegalovirus, histoplasmosis, etc. ¿no? Y acá ustedes van a ver la fiebre de origen desconocido, la clásica, la nosocomial, la neutropénica, la asociada a VIH, ¿no? Con los criterios mucho más didácticos que ustedes van a ver. Y todo lo que hemos conversado prácticamente este cuadro lo resume todo. ¿No es cierto? Miren ustedes, fiebre de origen asociada a VIH, paciente con cirugía positiva. Fiebre por más de 4 semanas o más de 3 días, con diagnóstico inicial. Todo está ahí. Factores que ayudan al establecimiento del efecto de desconocido. Claro, todos estos análisis se tienen que hacer, todos estos análisis, ¿no es cierto? En la medida en que vamos avanzando, entendiendo los factores de riesgo, se van teniendo los estudios también, se puede también convertir, ¿no es cierto? Si yo pienso que puede ser un enfermero inmunológico, que lo visto, ¿cuál es la primera enfermedad? Si se trata, por ejemplo, de una paciente joven, de 25 años, que tiene un gas medio resistente, legales, aquí no pensar en la fiebre de origen desconocido, probablemente no puede vestir, o una constitución de ¿no es cierto? Y si es eso, yo puedo orientar mis estudios hacia ese propósito, sin descartar realmente otras causas, porque quiero que tenga que ver todo lo que está ahí, yo tengo que orientar. ¿Entienden? Ahora bien, cuando llegamos a todos los estudios, si no se puede, ya llegamos a estudios mucho más profundos como la tomografía, la resonancia magnética, el rastreo por radionúcleos, tomografía por emisión de positrones, las radiografías y sobre todo lo que hemos conversado ya hace en las clases anteriores, las pruebas moleculares o APCR o la relación académica de polimerasa-ACS o sus sucedáneos, ¿no es cierto? Obviamente hay que hacer siempre los cultivos. El tratamiento va a depender. Pero miren ustedes, a pesar de toda la tecnología, el 25 al 30% de todos los casos de FIV se quedan sin diagnóstico. Ahora vamos a tener el último capítulo, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la neutropenia. Ya hemos hablado un poquito de la neutropenia feliz, ¿no es cierto? La neutropenia feliz se define cuando los neutrófilos están por y eso se llama una temperatura mucho más
pesar de todos los estudios, piden ustedes solo el 20-30% puede identificarse por parte de los responsables de las enfermedades. Por lo general son gran positivos cuando son estos hospitalarios, pero pueden ser gran negativos cuando son intrahospitalarios. La diferencia. Estos hospitalarios son positivos, estos hospitalarios son negativos. Y de los gran negativos, ¿cuáles son? Los sintomas salmonella, sintomático, los Klebsiella pneumoniae. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? Que como estos pacientes generalmente son tratados dentro del hospital, el 80% de las infecciones identificadas provienen de la flora patógena, y esto vamos a hablar después. La mortalidad es alta. Miren ustedes, hasta el 75% de los pacientes pueden morir cuando se retrasa el tratamiento. Esto está relacionado básicamente a la quimioterapia. La neutropenia febril es un síndrome que se caracteriza sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna forma de complicarse, sobre todo tumores de sólidos, tumores sólidos como por ejemplo la fobia, que son tratados con quimioterapias que alteran la recuperación de los leucocitos. Entonces aparecen en la recuperación, son pacientes altamente sensibles a la recuperación. Por eso es de que este capítulo generalmente está orientado a la neutropenia asociada a la quimioterapia. Bueno, factores de riesgo de infección, ya hemos dicho, neutropenia, inducción de cáncer no control, es más grave. Ahora bien, los síndromes de neutropenia, desde el punto de vista clínico, pueden clasificarse cuando, por ejemplo, hay una infección documentada microbiológicamente, se siente por el identificador. Cuando hay una infección clínicamente documentada por el identificador. O cuando hay una fiebre inexplicable, un paciente que tiene neutropenia, no se fiebre, no sabemos la razón, no sabemos la causa. Miren ustedes, estas son la cartera de bacterias que pueden estar asociadas a la neutropenia. Pero ya hemos conversado más o menos los patógenos más comunes, estafilococo, patógenos negativos, E. coli, Klebsiella, ¿cierto? ¿Cuál es más o menos la patogénesis de la neutropenia, de la infección, o de la sepsis de la neutropenia? Cuando nosotros administramos para el paciente, no solamente inducimos a que los neutrófilos caigan, por consiguiente la inmunidad se venga abajo. Recuerden lo que les dije al inicio, que es el sistema GAL, que constituye el 70% del sistema inmunitario que se encuentra en todo el intestino. Y hay que encontramos todo el GAL, no controla todas las bacterias. ¿Qué otra cosa hace la inmunidad? No solamente disminuye los bacterios, sino que irrumpe la endemidad o la integridad de la piel y de las mucosas, sobre todo las mucosas intestinales. Al romper, digamos, esa indemnidad de la piel y de las mucosas, ¿qué va a ocurrir? El moco que normalmente recubre se viene abajo, las uniones celulares y las células también se vienen abajo, los linfocitos que se encuentran en el largo, digamos, de todo el intestino no trabajan, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias se van a meter y se va a producir lo que se llama la transmisión bacteriana. Eso es lo que ustedes van a ver acá. Vean ustedes lo que pasa. Mucositis, mala absorción, se produce la lesión, las bacterias entran como en su casa, ¿no es cierto? Hemos dicho cavidad oral, piel, básicamente, catéteres, también con los catéteres, cuidado con los catéteres, nunca se olviden. Pacientes que reciben antibióticos y una razón. Ahora bien, así como vimos en la sepsis, también acá existen las escalas, o las escalas de severidad o de diagnóstico. Entonces, vean ustedes, hay un score que se llama el score MAX, que es la puntuación de Asociación Internacional para la Prevención de la Cura del Cáncer. Esto evalúa varios criterios, como ustedes van a ver acá. Cuando la suma de estos criterios es mayor de 9,21, la probabilidad de infección de los pacientes es baja. Cuando la suma de estos criterios es menor de 21, la probabilidad
pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. Pacientes con neutropenia con alto riesgo y bajo riesgo. A pacientes con alto riesgo que van a tener un índice más menor de 21, y los pacientes de alto riesgo que van a tener un índice más menor igual de 20. Es muy importante porque esta estratificación nos va a permitir determinar los algoritmos del tratamiento. Miren, hay otros scores como el talco y el cisne que utilizan menos criterios, pero que también son útiles, sobre todo el score cisne, ¿no? Y el score cisne, digamos, es el que más, es el que también se utiliza porque se ha visto que su sensibilidad, su especificidad y su valor predictivo están igual o incluso un poco más superior que el sistema MAPS. En la clínica lo que se utiliza más es el sistema MAPS. Ahora bien, aquí hay una cosa que quiero que vean. ¿Cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que tienen, que inducen a un alto riesgo de complicaciones graves en pacientes con neutropenia febril? ¿Cuáles son cuál es el riesgo de altas complicaciones en pacientes con neutropenia febril? Pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, por cierto. Ya que ustedes van a ver, por ejemplo, una puntuación de cisne de riesgo primario menos de 21, una puntuación de cisne de 3, que hayan recibido una terapia citotóxica, signos imposibles, infección intestinal, nuevos infiltrados pulmonares, infección compleja en la ruta de la presentación, cáncer incontrolado progresivo, el uso del alentuzonato, o sea, el descarte en los últimos 2 meses, y evidencia de insuficiencia hepática. Si esto tiene el paciente, quiere decir que tiene alto riesgo de complicaciones graves. ¿Ya? Entonces, esto es prácticamente un resumen de lo que ya hemos comentado. Lo que se puede hacer en el diagnóstico es determinar la fiebre, la neutropenia, la estratificación, ya hemos dicho, de 21, evaluación clínica, evaluar la presencia de focos o puntos, hemos dicho, tiene que ser sección mucosas, catéteres, piel, senos paranasales, la monitorización, el estado hemodinámico, signos de hipoperfusión, estudios de laboratorio microbiológicos, hemocultivos, mínimos, si tiene un catéter no central, extrae los cultivos de cada uno y otro periférico, laboratorio basal, cultivos, etc. Esto es parte de la aplicación de un paciente con neutropenia febril, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico. Esto también se considera, todo esto se considera como esto, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuáles son los avances en el manejo? Los avances en el manejo van a estar en función de los factores de riesgo. Entonces, veremos qué es lo que ocurre. ¿A qué se llama profilaxis primaria? La profilaxis primaria es la administración de antiprobióticos para prevenir la infección en pacientes que tienen riesgos. Entonces, yo tengo un paciente que tiene riesgo y tiene todas las características que hemos mencionado en las enfermedades. Entonces, yo tengo que darle una terapia. Es lo que plantea este slide. ¿Qué es la profilaxis secundaria? Es la administración de antimicrobianos en pacientes que tienen infecciones recurrentes. Entonces, un paciente de antimicrobianos que pasa sin infección. ¿Por qué se llama terapia empírica? Es aquel tratamiento empírico, ¿no es cierto?, con antimicrobianos, ¿no?, que se hace antes del inicio de la aparición de la neutropenia febril. Y la terapia preventiva es aquella que involucra la iniciación de antibiótico-terapia en aquellos pacientes en que se encuentran algunos marcadores serológicos. Por ejemplo, yo le pido al paciente que tiene algún riesgo, la lactomanal no sale positivo, pero yo sé que la lactomanal no tiene una sensibilidad igual, para ser positivo. Yo puedo hacer una terapia preventiva. ¿Ya? Perfecto, está bien. Bueno, el tratamiento
hemos visto en la parte de la que todos están en sepsis, ¿no es cierto? Entonces se puede dar monoterapia por la cobertura, se puede administrar vancomicina con factores de riesgo o cuando el paciente tiene más de 4 o 5 días de tratamiento por día. ¿Ya? Luego, cuando administrar unas antifúngicas, cuando el paciente está con 6 a 7 días de tratamiento, es mejor. Hay que pensar que se han instalado los hongos y antifúngicos, anfloxacina, fluconazol, anfloxacina, hidrocortisol, todo este conjunto de drogas podrían utilizarse. Cuando se inicia la anfloxacina, ya les dije más o menos que es una semana. Estamos con una semana de tratamiento, el paciente lo mejor, bien, lo más puede ser. Y esto es más o menos un algoritmo para que vean ustedes criterios: bajo riesgo, alto riesgo. Si es bajo riesgo y el paciente clínicamente está estable, de repente damos algo por vena y se va a su casa. O podríamos darle algo intravenoso, no es necesario. ¿Ya? Alto riesgo, no necesita vancomicina, yo podría utilizar estos esquemas. Necesita vancomicina porque tiene factores de riesgo, por ejemplo, catéteres de bronquios centrales, yo tengo que agregar vancomicina. Y espero 3 a 5 días. O sea, después de los 3 a 5 días, ¿no es cierto?, veo que el paciente no tiene fiebre, pero no tengo una etiología identificada. Igual lo significo, bajo riesgo, alto riesgo. Si es bajo riesgo, puedo seguir con la actividad del paciente va a tener en casa. Si es alto riesgo, pues ya lo tengo en casa. Ahora bien, si tengo la etiología, ya puedo ajustar el tratamiento, ¿cierto? Si a pesar de eso, yo dentro de los 3 a 5 días lo valoro, ¿no es cierto?, y la fiebre persiste, entonces yo tengo que cambiar antibióticos, o ya tengo que cambiar un antifúngico o cambiar el esquema antibiótico, ¿no es cierto? La duración, bueno, va a estar en función del recuento de neutrófilos y de la severidad de la enfermedad. Es prácticamente lo mismo. El factor estimulante de colonia de granulocitos también se utiliza. Este es un factor que actúa en el por muy bien el desarrollo y la proliferación de neutrófilos, van bien los pacientes anabólicos, miren ustedes, vamos con la mortalidad. La profilaxis con antibiótico en el papel de enfermeros no está recomendado. La reducción de granulocitos no está recomendada. Muy bien, eso es lo que quería comentar. Es una pena, para que vean esto.